Hola, soy Daniela Subreski y te invito a escuchar Ibipita desde el interior de la Tierra Colorada. Todos los martes y jueves, de 7 a 8 de la mañana, conoceremos Misiones desde el interior de su esencia, su gente, su ambiente, sus ecosistemas y su producción. En serio, no te lo pierdas. Ibipita, por la 97.7. Ciudad Apóstoles, Walter, buen día Misiones, Argentina, Pachamama, Planeta Tierra, buen día mis queridos ibipitenses, y bueno, hoy tenemos un invitado muy madrugador, así que buen día Osvaldo, bienvenido. Buenos días Daniela. Bueno, ya vamos a estar charlando con él. Bienvenidos al episodio número 11 de Ibipita, desde el interior de la Tierra Colorada. Hoy tenemos, a ver, cuando miré, bueno, 8 grados dice, bastante fresquito, ya estamos entrando dentro de poco, ya vamos a estar en el invierno, pero bueno, es importantísimo que se den todos los ciclos de la naturaleza, como digo siempre, así que buenísimo que empiece a hacer un poco de frío, que no estaba pasando, digamos, hasta hace un tiempo. Lluvias no vamos a tener por el momento, llovió bastante, llovió casi el total para el mes de mayo, en lo que es histórico, digamos, los registros históricos, llovió casi el total, pero puede que todavía vuelva a llover. De todos modos, aparentemente hasta junio no vamos a volver a tener precipitaciones intensas. Bueno, hoy tenemos varios temas a tratar, pero vamos a hablar particularmente de uno, que es el tema del el programa de hoy, que es la nanotecnología para el agro o en el agro. Y después vamos a hablar de otras cositas también. Así que si están por Apóstoles o cerca, no se muevan del dial de la 97.7. Si están un poco más lejos y no les llegan las ondas de radio, búsquenos en YouTube o en Twitch TV como Social Club 977. Y si por una de esas casualidades de la vida están en alguna otra galaxia, descárguense la app desde socialclub977.net y ahí nos pueden escuchar tranquilamente. También recuerden que tienen el teléfono de la radio donde nos pueden escribir, mandar mensajes, sugerencias, preguntas, saludos, consultas y demás al 3758-521381. Y por supuesto, como les pido siempre, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, @ibipitamisiones y @socialclub977fm. Y vamos a arrancar un poquito con el editorial del día de hoy, al que decidí ponerle de nombre Partícula Invisible. Y ya van a entender por qué. Está en relación, obviamente, al tema principal del programa de hoy. La mayoría de los procesos realmente importantes para la vida ocurren sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, mientras respiramos de manera natural y normalmente sin demasiado esfuerzo, ingresan moléculas de oxígeno a través de nuestras vías respiratorias y por un proceso fisiológico que se llama hematosis, que ocurre en alvéolos pulmonares, se da el intercambio de oxígeno proveniente del aire con el dióxido de carbono, que es un desecho de los procesos de funcionamiento del organismo. Ese oxígeno llega al sistema circulatorio y se distribuye al cerebro y órganos para las funciones vitales, funciones sin las cuales no podemos vivir. Así como este proceso en nuestro organismo, del cual no somos conscientes y en el que probablemente casi nunca pensamos, en el resto de la naturaleza ocurren procesos fundamentales para la sobrevivencia de un ecosistema, incluso directa e indirectamente, fundamentales para nuestra vida también. Por ejemplo, en el suelo hay un mundo imperceptible a nuestros ojos, microorganismos como hongos y bacterias que realizan un trabajo incansable y cotidiano para mantener en equilibrio el ecosistema del suelo, para que ese suelo sea fértil para las plantas y cultivos y de esta manera podamos producir alimentos para la humanidad. Los microorganismos descomponen la materia orgánica, que se transforma en minerales que se traducen en fertilidad natural del suelo para los cultivos. Las plantas, a través de los pelos radicales, que también son muy pequeños, absorben el agua del suelo y esos minerales disponibles, y junto con los rayos del sol, necesarios para el proceso de fotosíntesis, las plantas producen su propio alimento para crecer y desarrollarse. Insisto, todo esto ocurre mientras nosotros, que para estos procesos seríamos como gigantes, llevamos adelante nuestra vida cotidiana sin enterarnos que sin pausa todo eso está pasando. Estos procesos se dan en la naturaleza en una escala imperceptible a nuestros ojos, en la escala nanométrica. Para entender esa escala, comenzamos por ubicarnos en el tamaño de 1 metro. Así, por ejemplo, una niña pequeña mide 1 metro, sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros, un hámster, por ejemplo, mide aproximadamente 10 centímetros, una hormiga mide aproximadamente 1 centímetro, y bueno, ahora que estamos ahí en el centímetro, sabemos que 1 centímetro tiene 10 milímetros.
Y por ejemplo, el trazo de una virome tiene aproximadamente 1 milímetro. Bien, llegamos ahí, al milímetro, pero todavía no llegamos al nanómetro. Tenemos que seguir dividiendo dimensiones. Si dividimos el milímetro en 1000 partes, llegamos al micrómetro. Y para tener una idea, el cabello humano, un cabello humano, mide 100 micrómetros. Un glóbulo rojo, que es una célula de la sangre, mide 10 micrómetros. Una bacteria, en términos generales, porque hay de diferentes tamaños, pero en general miden 1 micrómetro. Y acá sí ya nos introducimos en la escala nanométrica. Si dividimos todavía más al micrómetro, nuevamente en 1000 partes, obtenemos el nanómetro. Y en esa escala tan pequeña hay un mundo infinito. Ahí vamos a encontrar a los virus en el orden de los 100 nanómetros, la molécula de hemoglobina, que es el pigmento de la sangre, que tiene aproximadamente 10 nanómetros, la molécula de sacarosa, que es el azúcar con la que endulzamos todas las infusiones que tomamos, que es tan pequeña como 1 nanómetro, y todavía más pequeño que eso, más pequeño que 1 nanómetro, el popular y conocido átomo, que mide ni más ni menos que 0,1 nanómetro. Ahora que ya llegamos a ese mundo de dimensiones tan pequeñas, hablemos de esa partícula invisible, nuestra partícula en cuestión, la nanopartícula. Sin intenciones de quitarle mérito a la creatividad y a la invención humana, pero con humildad debemos reconocer que no inventamos todo. No inventamos la escala, el tamaño de las cosas. Sí las observamos, las identificamos, las diferenciamos y le ponemos nombre para comprenderlas mejor. Esta partícula invisible, la nanopartícula, no es un invento humano. Sí es cierto que hoy en día la podemos manipular, replicar en laboratorios y utilizarla para casi todo, en medicina, en tecnología y en el agro. Pero no la inventamos, ella existe en la naturaleza desde antes que seamos conscientes de su existencia. Lo cierto es que a una escala tan pequeña las cosas no ocurren como en la escala macro, que es la que podemos ver a simple vista. Varían las propiedades de la materia y el funcionamiento de los materiales. Algo que es muy particular y que parece increíble es que cambia el color de los materiales. Por ejemplo, sabemos que el oro es dorado, ¿no? Entonces una joya de oro, un anillo, por ejemplo, una cadenita. Hasta ahí estamos en la escala macro. Cuando llevamos el oro a nanopartículas, ya no se ve dorado. A un tamaño de 50 nanómetros el oro se ve verde. Y con partículas más pequeñas, a 25 nanómetros, el oro se ve rojo. Esto es porque en esa escala cambian las propiedades y la forma de reaccionar de los materiales. En la naturaleza se presentan todas las escalas, pero como decía al principio, gran parte de los procesos fundamentales para la vida se llevan a cabo a escalas muy pequeñas, que no vemos a simple vista. Eso nos hace un poco más compleja la comprensión de la cuestión. Entonces, por eso hoy vamos a hablar con mi invitado de nanotecnología. Pero primero vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un ratito de musiquita y volvemos en breve. Continuamos en Ibipitá
desde el interior de la Tierra Colorada. Y ahora sí, vamos a hablar con Osvaldo, que nos vino a visitar y vino a hablar puntualmente de esta partícula tan pequeña que es la nanopartícula. Así que bueno, Osvaldo, antes de arrancar con nuestro tema en cuestión, contanos a qué te dedicas. Bueno, soy técnico agrónomo, me dedico a la producción primaria y al asesoramiento de productores y empresas. Buenísimo. Y bueno, vamos a hablar ahora sí del tema para el cual te invité puntualmente. Yo hablaba un poco en el editorial de lo que es la nanopartícula, ¿no? Que es una partícula muy pequeña. ¿Y cómo sería o cómo se aplica al agro esta tecnología, esta nanotecnología? Bueno, la nanotecnología para nosotros en la zona es nueva, pero se viene utilizando ya en diferentes tipos de materiales en el agro, como ser herbicidas, tanto fungicidas también. Desarrollos de esas características se vienen dando ya hace más de 20 años. Nosotros particularmente con nuestra empresa trabajamos en lo que es corrección de suelos, la parte de nutrición macro y nutrición de microelementos. Bien, y bueno, esta nutrición, ¿no? Este fertilizante, porque es un fertilizante, ¿no? Sí, correcto. Bien, que yo lo conozco. MIST es el fertilizante que trabajamos. ¿Es un fertilizante de qué tipo? Para explicarle a la gente. En realidad nosotros trabajamos con minerales, ¿sí? Los minerales, a diferencia de los productos químicos, tienen una serie de características, o mejores características para manipularlos, porque son mucho más estables y confieren a los materiales que nosotros desarrollamos una serie de beneficios, ¿sí? Como ser menor tamaño, ¿sí? Y ese menor tamaño implica tener una molécula estable y permitir trabajar con menores volúmenes, ¿sí? Es uno de los objetivos, es tener menor impacto ambiental y menor impacto, por ejemplo, en logística. O sea que reduce también el costo. Reduce los costos, correcto. O sea, ese volumen que vos decís que es menor se refiere a la dosis. Las dosis son pequeñas, digamos. También, sí, exacto. Se pueden manejar en dosis muy pequeñas. Bueno, y hablabas decías esto de que tenían como diferentes líneas, ¿no? La línea de corrección de suelos, por ejemplo. Correcto. ¿Qué tenemos ahí? Sí, nosotros en la línea de corrección de suelos se comenzó a trabajar con toda la parte de sulfato de calcio, ¿sí? Que son para corregir suelos alcalinos o suelos sódicos, y después la línea de los carbonatos de calcio y magnesio, que son los que utilizamos en nuestra zona para suelos ácidos. Que se llama también, en el granulado se llama dolomita. Claro, digamos. la dolomita convencional, que es lo que usamos en nuestra zona, y la cal agrícola es lo que se usa en la zona sur de la Argentina. Bien. Y, por ejemplo, como para que la gente entienda y vaya conociendo cómo funciona esto. La dolomita en general, bueno, que se utiliza para la corrección en nuestros suelos de los pH ácidos, generalmente eso siempre va a depender, siempre arrancamos un análisis de suelo en realidad, correcto. Nunca como que nos despachamos a poner una dosis sin saber qué es lo que tiene el suelo. No, correcto. Pero en general trabajamos en orden de ¿qué? De 1 tonelada, 2, hasta 3 toneladas por hectárea, dependiendo las recomendaciones. Sí, correcto, es así. Depende también los manejos que hace el productor. Van por aplicación del orden de 500 kilos a 4 toneladas por hectárea. Bien. Y por ejemplo, de este producto, ¿no? De estos nanofertilizantes que serían minerales, ¿cuál sería la dosis como para arrancar, digamos, en lo que es la corrección de suelos y el mejoramiento? Y se tendría que arrancar con una dosis de 1,5 litros por hectárea. Acá es donde se genera habitualmente la pregunta, ¿cómo pasamos de 1 tonelada a 1,5 toneladas a 1,5 litros de un producto? Esto no es magia, es ciencia. Tenemos la particularidad, como vos bien dijiste, que la nanopartícula, ¿sí? Tiene una serie de propiedades diferenciales con respecto a las partículas convencionales. Acá aplican
otras ciencias como la física y la química cuántica. Bastante complejo. Sí, digamos, nosotros estamos habituados y venimos de una escuela convencional, de la química convencional, nos resulta bastante complejo a la hora de comenzar a procesar la nueva tecnología, y esto propone un cambio de paradigma, ¿no? Exactamente. O sea, cambio de paradigma es decir, tenemos que cambiar la manera en que vemos las cosas, en que medimos las cosas. Correcto. Cambia todo, porque Sí. Eso que yo comentaba al inicio, ¿no? Que algo cambie de color simplemente Correcto. porque le cambiamos la escala, es algo que parece algo como Sí, es re mágico. loco, mágico parece. Uno no logra comprender a ciencia cierta o a primera vista este tipo de cambios tan radicales en la materia que uno toda la vida estudió, que son justamente las propiedades duras de un material y no cambian. Eso nunca cambiaba. Claro, hasta Bueno, ahora. Hasta ahora. Hasta la nanopartícula. Claro. Bueno, y otra cosa, independientemente de, bueno, que me parece fundamental y súper importante, ¿no? Esto de reducir el impacto ambiental a través de reducir también la logística, también se reduce el costo y demás, todo por llevar de 1 tonelada y media, 2, hasta 4, que también incluso se habla, a 1,5 litros por hectárea. ¿Cómo se aplica? Porque vos decís, claro, estamos acostumbrados a ver esto, ¿no? Del el granulado fácil que se va tirando, qué sé yo, que hay que esperar que el clima, no sé qué historia, guaraguara, hay un montón de cuestiones. Y con la nanopartícula o con estos nanofertilizantes minerales, ponemos 1,5 litros por hectárea. ¿Cómo hacemos para distribuir 1,5 litros por hectárea? Suponete en yerba mate. ¿Cómo hacemos para distribuirlo? Esa tan poquito, porque es una dosis re chiquita, en toda esa hectárea, digamos. Bueno, eso es bastante sencillo, porque la tecnología permite utilizar cualquier tipo de herramienta al alcance de la mano para poder hacer aplicaciones. Uh-huh. Desde el caso muy rudimentario, tal vez desde una regadera, sí, hasta un dron. Ah, buenísimo. Entonces, la realidad es que lo que uno hace es, en el primer estudio que se hace a campo, es observar qué tipo de herramientas tiene el productor y en base a eso se adecúa la tecnología. No hay que hacer adquisición de nuevas herramientas o máquinas para poder hacer la aplicación de este tipo de productos a campo. Claro, o sea que puede ser con una mochila. Puede ser con una mochila de mano, una mochila eléctrica, una motomochila, una motopulverizadora, una máquina de arrastre, un mosquito, avionetas o drones. Bien. Y ese, digamos, el caldo que hay que preparar, ¿no? Suponete en una mochila, lo básico, ¿no? Un productor que tenga un par de hectáreas y que pueda aplicarlo con mochila. Hay que distribuir ese 1,5 litros y la cantidad de agua que hay que, porque se diluye en agua, obviamente, correcto, ¿no? La cantidad de agua que habría que poner, ¿cuál sería? ¿O cómo se calcula? Bueno, el cálculo es bastante sencillo, en base al estadio del cultivo, en este caso la yerba mate, si es una planta pequeña o una planta adulta. Uno hace el cálculo de cuántas mochilas va a aplicar por hectárea. En el caso habitual de una post cosecha, por ejemplo, se usan 8 o 10 mochilas por hectárea, con lo cual tendríamos que aplicar entre 150 y 180 centímetros cúbicos, por ejemplo, de un TPS 65, que es una dolomita o un carbonato de calcio magnesio, por mochila. Bien. ¿Y eso se aplica sobre la planta, sobre en el la suelo? Planta, sobre la planta, porque el concepto es hacer la aplicación de cubierta total, que técnicamente se llama así, ¿no? Hacer la cubierta total y no en bandas. De esta manera uno lo que busca es que parte del material lo aproveche directamente el cultivo, sí, y el resto del material vaya al suelo y a las cubiertas verdes. Entonces, de esta manera uno hace un tratamiento integral y que considero que es lo que deberíamos haber hecho siempre, digamos. Pero bueno, las tecnologías que teníamos al alcance de la mano, que son las tecnologías químicas, como son justamente de alta absorción, lo que uno busca es hacer la aplicación focalizada para que tengan una mejor eficiencia. Claro, perfecto. Bueno, es muy bueno esto, yo conozco el producto obviamente, y la verdad que lo considero más allá del avance tecnológico y demás, como una herramienta fundamental, no solo para la cuestión de agrícola en sí y de, digamos, de
fácil utilización, por decirlo de alguna manera, para el productor, que se puede aplicar con cualquier tipo de tecnología, lo cual también es algo que facilita mucho su uso, sino también un avance en el sentido de cómo tratamos al entorno, ¿no? Porque el cultivo está dentro de un ecosistema, que es el ecosistema rural, al cual no siempre lo hemos cuidado lo suficiente, digo. Yo ya acá ya me pongo en mi punto, en mi parte más ecologista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si bien yo soy ingeniera agrónoma y demás, entiendo que el suelo, por ejemplo, y no sé, los pequeños manchones de monte o de árboles que podamos tener alrededor de un cultivo son fundamentales para conservar el microclima, el suelo es como la materia prima principal y fundamental que tenemos para producir justamente alimentos y todos los cultivos que deseemos, y que si no cuidamos esto a largo plazo nos quedamos sin la materia prima fundamental para construir esto, para construir estos alimentos, para producir y demás cuestiones. Entonces, una tecnología que vaya no en detrimento, sino al contrario, mejorando las condiciones tanto de la planta, que es fundamental, porque el productor busca rendimiento, busca rentabilidad, que es obvio, ¿no? Y también tiene que buscar esa sostenibilidad de su recurso principal, que es el suelo, a lo largo del tiempo, porque si se queda sin el suelo o lo tiene muy degradado, difícilmente pueda producir rentabilidad. Considero que es realmente una tecnología de avanzada, y más allá de que haya que comprender todavía muchas cuestiones y demás, este cambio de paradigma es fundamental y nos tendremos que ir adaptando. Si bien es por ahí poco conocida todavía la tecnología acá en nuestra zona, por ahí, ya se viene utilizando hace mucho tiempo, ¿no es cierto, Osvaldo? Sí, correcto. ¿Hace cuánto más o menos está este producto? Unos 15 años aproximadamente se viene utilizando en el área agrícola. Lo ocurre en otros países, Alemania, Canadá, Japón. Sí. Pero bueno, es parte del proceso, digamos, ¿no? Sí, exacto. Es importante, digamos, destacar que esto que decías vos, ¿no? La posibilidad de recuperar suelos degradados, ¿sí? Entonces, poner a funcionar, si se quiere, otra vez esos suelos que estaban improductivos. Me parece que eso es fundamental, porque, bueno, el recurso más importante es el suelo. Entonces, cuidarlo, y no, esto permite, o digamos, es lo que uno propone técnicamente, evitar, como hay que producir más, por una cuestión poblacional, hay que producir más, exacto, cada vez más cantidad. Eso implica poner en producción mayores superficies que estén a un mejor potencial de producción. Sí. Entonces, de esta manera, lo que uno propone con esta tecnología es recuperar esas zonas degradadas, ¿sí? En el caso sur de la Argentina, que hay muchos suelos sódicos que no están productivos, ni siquiera para la ganadería, sí. Poner en producción nuevamente esos suelos con tratamientos a corto plazo y de bajas dosis. Entonces, de esta manera, uno puede recuperar esos suelos y volver a producir esto, ¿no? Recuperar el suelo y además ser rentable. Claro, exactamente. Bien, decimos, hay productos de todo tipo, ¿no es cierto? Yo más que nada quisiera dejar en claro, justamente porque es una tecnología bastante nueva en nuestra región, porque ya como me decís vos, hace 15 años que se viene utilizando por ahí en otras regiones del país y demás cuestiones, ¿cuál vendría a ser la diferencia, como para que algún productor que nos esté escuchando o alguien que tenga hierba, que tenga un cultivo de ponerle, no sé, horticultura? El otro día vino, como es Pamela, la mujer de Oscar, que también utilizan este producto justamente en su huerta orgánica, en su eco huerta. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un químico y este mineral, no? Porque para que la gente entienda, hoy decía yo en el editorial también que la nanopartícula es algo natural, que está ya incluida en la naturaleza. Sí, correcto. Y el mineral también, digamos. Claro, los minerales obviamente son propios de nuestros suelos, ¿sí? Son parte, inclusive son la parte fundamental que después van a dar, ¿sí?, el origen a nuestros suelos. Exacto. El tema de llevarlos a una nanopartícula, ahí nosotros no inventamos ni generamos nada. Es a través de un proceso de alta tecnología, se lleva una roca, ¿sí?, a una nanopartícula. Sí. Esto hace que la nanopartícula sea parte de un proceso natural, digamos. En el suelo o en el medio en el cual vivimos hay nanopartículas. Lo que pasa es que, por una cuestión lógica, hay con una situación de escasez, si se quiere, de alguna manera.
Lo que nosotros hacemos a través de un proceso tecnológico es poner mayor disposición o disponibilidad de estas nanopartículas en nuestros campos. Esto obviamente hace que el producto sea menos agresivo con el medio, es mucho más estable, como decía hoy. Nosotros tenemos algunos productos que tienen certificación orgánica tanto de SENASA como de la USDA, porque obviamente estos materiales se utilizan para procesos productivos que se exportan. Y en contraposición con un químico, los químicos sí fueron creados por el hombre a partir de una síntesis química, y uno de los mayores inconvenientes que tienen son las sales que hacen de carrier o de vehículo para los elementos que necesitamos aprovechar. Bueno, es la herramienta que tenemos al alcance de la mano hoy globalmente. Esto no se trata de ir en contra de los químicos, es una herramienta que se suma a los procesos tecnológicos y que se va a ir dando con el paso del tiempo. Los expertos, doctores en suelos, doctores en nutrición vegetal, hablan de que la nanotecnología va a ser el reemplazo en algún futuro, ¿sí?, de los procesos químicos que tenemos hoy. Bien, y obviamente, ¿no?, al ser diferente de un químico y obviamente funciona diferente, por ahí otra de las diferencias es el tiempo de visibilidad del efecto de este fertilizante, por ejemplo, en particular, pero también digamos, el efecto a largo plazo, ¿no? Porque si bien tarda en verse, pero dura más. ¿Eso cómo sería? Sí, eso, a ver, es relativo, si se quiere. Los procesos químicos son, justamente fueron diseñados para una tasa de extracción acelerada y ser extremadamente eficientes en su proceso de productividad, sin tener en cuenta la variable tiempo de productividad a largo plazo, como es el caso de la yerba mate. En el caso de las nanopartículas, si bien el efecto no es tan abrupto como se da en el caso de los químicos, nosotros, por ejemplo, ahora que estamos en un proceso de cosecha, se hace la aplicación de lo que sería calcio con cobre. Y en el término de 20 días, 30 días, uno ya puede notar una primera, a primera vista, uno puede notar en el campo la aplicación del producto, cómo empieza a generar un efecto sobre el cultivo. En el caso de la cosecha, la cicatrización, lo que uno busca es la cicatrización de la planta, de esos cortes en realidad, y una mejor brotación para que no se genere una putrefacción en los cortes. Eso es, se ve a corto plazo. Ahora bien, es cierto lo que vos decís, que con pequeñas dosis uno no puede esperar grandes cambios en un cultivo. Por lo cual uno tiene que hacer una planificación con su técnico, su ingeniero agrónomo que esté a cargo, a un plazo, serán 4 o 5 años, para ir mejorando la situación del cultivo y pensar justamente en la sostenibilidad. Yo creo que eso es fundamental. Nos encontramos habitualmente con yerbales degradados que vienen hace 30, 40 años, una situación paupérrima de producción y de rendimiento. Sí, obviamente, en rendimiento, ¿no? En producción en kilos de hoja verde por hectárea, donde se plantea habitualmente la remoción, digamos, o el recambio de ese yerbal, que implica un desembolso económico importante y además pensar que uno va a tener que hacer una inversión a mediano plazo, no menos de 5 años. Eso implica tener una capacidad financiera importante. Y es ahí donde nosotros con este tipo de tecnología proponemos un plan de manejo para recuperar esos yerbales. ¿Sí? No es, digamos, como decías vos, no es inmediato, pero sí se puede proponer una recuperación paulatina con, obviamente, una serie de manejos propuestos por el técnico, ¿no? Cubiertas verdes, cosecha. Un combo, digamos, siempre son varias cosas. Son una multiplicidad de factores, no es solamente un producto. Eso tanto en yerba mate como en cualquier cultivo. No hay sería, magia, digamos. Sí, sería utópico o sería
un sueño pensar que esto con un solo producto o una sola herramienta tecnológica uno resolvería todos los problemas que tiene el campo. Exacto, es así. Así que bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y recuerden no moverse de la 97.7 porque vamos a seguir hablando de las nanopartículas y de los nanominerales que son fundamentales para recuperar suelos, por ejemplo, entre otras cosas, y mejorar el rendimiento de los cultivos, como por ejemplo nuestro cultivo principal en Apóstoles, que es la yerba mate. Vamos. Social Club 97.7. Bueno, y acá estamos de nuevo y continuamos en la 97.7. Si andan por Apóstoles, no se muevan de este dial, y si están más lejos, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Twitch TV, como el Social Club 977, o desde la página de la radio, socialclub977.net, ahí también. Recuerden que también tienen el celular, el número de la radio, donde nos pueden mandar preguntas y mensajes acá, si quieren saber o si tienen alguna duda sobre lo que estamos hablando particularmente hoy con Osvaldo Storni, al 3758-521381. Y bueno, voy a aprovechar para mandarle saludos a Amalia, que nos está escuchando, y bueno, está muy de acuerdo con todo lo que decimos, seguramente. Espero que sí. Esperemos que sí. Así que bueno, un saludo grande a Amalia, gracias por estar ahí acompañándonos. Bueno, vamos a seguir un poco con eso de la nanotecnología. Bueno, hablábamos esto de cómo se aplica, o lo que se puede aplicar, digamos. Mencionaste dos cosas que me parecen fundamentales. En post cosecha de yerba mate, por ejemplo. La cosecha de yerba es el corte de la yerba, con lo cual le generamos a la planta, así hablando en términos generales, una herida, ¿no? Correcto. Por eso vos decías, y mencionaste dos cosas que quiero que lo expliquemos bien. El calcio y el cobre. Sí. ¿Por qué calcio y por qué cobre? Bueno, el cobre se utiliza, los productores utilizan habitualmente cobre como una herramienta para el control el control de lo que son hongos, básicamente. Uh-huh. Cuando uno, realiza el corte o la cosecha de yerba mate, lo que hace es genera una herida. Uh-huh. ¿Sí? Al cortar la planta generas una herida. Entonces lo que uno hace es aplicar calcio para que se puedan regenerar esos tejidos cortados o desgarrados, y el cobre como una herramienta para evitar el ingreso de hongos. Como preventivo, digamos. Como preventivo, uh-huh. Correcto. ¿Y el calcio por qué es tan importante, Osvaldo? Y el calcio es importante porque es la estructura de la célula vegetal, uh-huh. Está constituida por calcio. Uh-huh. Es decir, que sin calcio no tendríamos una pared celular. En el caso de los vegetales, ¿no? Sí. Es pensar a grandes rasgos como tener una columna de hormigón armado, uh-huh. Pero sin hierro adentro. Claro, o sea, básicamente, exacto. Se caería, colapsaría la estructura. Y en el caso del suelo, el calcio también es es un elemento fundamental, porque sin calcio no tenemos una estructura de suelo, o el agregado del suelo no sería el apropiado. Uh-huh. Paradójicamente, y la verdad es que nos venimos preguntando hace bastante tiempo, es ¿por qué nunca se incursionó, digamos, eso te iba a decir. En el agregado o en el aporte de pequeñas dosis de calcio a nuestros suelos? En general hablamos, no solamente en Argentina, uh-huh. Sino en el mundo. En el mundo, sí. Porque uno, cuando ve, digamos, todos los fertilizantes que hay o enmiendas, siempre aportan materia orgánica, que obviamente es muy importante, o NPK y algunos micro, que también obviamente son fundamentales y son importantes, porque sin esos elementos no podríamos producir. Uh-huh. Pero en ningún momento se aporta calcio. Y son fundamentales tanto para el suelo como para las plantas. Para las plantas, exactamente. Sí. Bueno, sabes que eso mismo hablábamos la vez pasada, para quien sigue el programa y mira todos los episodios de Vivipita, hablamos con Pamela, uh-huh. De esto, ¿no? De que siempre como que el nitrógeno es el protagonista, es la estrellita que tenemos, como claro. Para todo, ¿no? Porque correcto. Claro, el nitrógeno sirve para la parte vegetativa, obviamente, que es como una inyección, sí. Para que crezca.
Ahora, lo que decía Pamela, que me parecía súper acertado, y la cito porque me pareció genial lo que dijo, pues el nitrógeno a la larga un poquito debilita la planta porque la forzás a crecer. Sí. Si no le das algo más aparte de nitrógeno, la estás matando, o sea... Sí, la estás sobreestimulando. Sobreestimulando, exactamente. Claro. Y eso también la gasta energéticamente y por ahí le resta para poder rendir lo que tiene que rendir, en el largo plazo hablando, ¿no? Obviamente, o en el mediano plazo. Así que bueno, me parece genial esto del calcio, sí, alguien lo dijo en algún momento, no recuerdo quién, pero vos me lo habías mencionado también. El elemento olvidado, ¿no? Porque como esto que decías. Hay un doctor en suelo que en su libro dice el calcio y el magnesio son los elementos olvidados. Pero bueno, son doctores en suelo. Por algo lo dirán. Por algo lo dirán. Capaz que tengan razón. Sí, es probable. Es probable que tengan razón. Así que bueno, ¿qué otros productos tenés, Osvaldo? Aparte de, por ejemplo, bueno, esto de la línea de corrección de suelos, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas más? Vos hablabas de micro y macro. Claro, la empresa va desarrollando nuevos productos en base a la demanda. Nosotros actualmente tenemos 18 productos que arrancan con lo que sería la corrección de suelos y después toda la parte de macro, que tenemos una línea de nutrición vegetal interesante, que es toda la parte de NPK, sí. Y después los micros. También dentro de los micros tenemos, por ejemplo, boro, zinc, bueno, cobre, potasio, azufre, después hierro. No nos olvidemos que en otras partes del país se utiliza mucha cantidad de hierro porque no es un elemento carente. Claro, acá tenemos. Digamos. Acá tenemos en exceso, pero en otros lugares falta. Pero además también tenemos fórmulas específicas. En el caso de la yerba mate tenemos un producto ILEX, ¿sí? Que en base a los estudios y a la investigación que se viene realizando, se formuló este producto para el cultivo de yerba mate. Después tenés productos como el Balance, después el Kuma, que se han desarrollado para cultivos de citricultura, para cultivos extensivos como el trigo, o el maíz o la soja. Sí. Hay una serie de productos que ya se están desarrollando para cultivos específicos. Así que abarcamos, te diría que toda la gama en términos generales, ¿sí? De la producción. De toda la producción y que también ahí no nos abocamos solamente a un cultivo o a un proceso. Tratamos de ser eficientes en este sentido y con esta tecnología llegar a todo tipo de cultivos, ya sea desde una hidroponía o la floricultura, que también se viene trabajando con convenios con el INTA en la parte de floricultura y ornamentales, y después todo lo que son cultivos extensivos. Bien. Bueno, Osvaldo, vamos a ir cerrando y liberándote para que te puedas ir a trabajar, porque en el campo se trabaja muy temprano, aunque haga frío, ¿no? Sí, por supuesto. Así es. Bueno, ¿algún número de contacto para quien quiera contactarse para, ya sea probar el producto? O... Sí, el 3758 40 55 41. 40 55 41. Perfecto. Correcto. Y las redes sociales de las Amalias, ¿no? Porque las Amalias, que son en Instagram, van a encontrar las Amalias como las Amalias Amalias agroindustrial. Y también hay otro teléfono al que se pueden comunicar, lo paso, que es el 3758, pero un poquitito que no me lo sé de memoria, 43 89 59. Repito, 3758 43 89 59, y ahí pueden solicitar datos, digamos, técnicos digamos, de los productos, asesoramiento técnico también y demás cuestiones. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, muy amable, y saludos a la audiencia. Bueno, gracias. Seguramente en alguna otra oportunidad vamos a poder seguir charlando de esto que es muy interesante, ya sea de yerba y de nanotecnología, que me parece algo fundamental. Porque es una tecnología nueva, sobre todo lo que vos dijiste puntualmente, ¿no? Una herramienta tecnológica, no hay una sola cosa. No, por supuesto, es así. Y pero que me olvidé de preguntarte algo. Hay varios ensayos, ¿no? Sí. Hechos ya acá en la provincia, digamos. Más allá de que en Buenos Aires sé que sí, pero... Sí, pero en la provincia tenemos un ensayo en yerba mate, en la zona de San Pedro, que ya llevamos 5 años, es un ensayo estadístico, y la verdad es que está arrojando resultados muy interesantes.
y también con otro grupo de ingenieros un ensayo en té, que también se viene realizando hace 4 años con un convenio con la USAL, el INTA y el CONICET. Ah, buenísimo. O sea que ya se está analizando, digamos, los resultados de la aplicación de este producto. Sí, correcto. Si bien los años que nos han tocado de los ensayos no han sido años no han sido los mejores por el tema de la seca, digamos. Sí, pero los resultados ya son evidentes, son buenos resultados. Sí, los resultados son evidentes, sí, correcto, son positivos. Bueno, buenísimo. Listo, Osvaldo, te despido, te agradezco por haber venido, te libero. Muchas gracias. Listo, gracias a vos. Vamos a un breve corte, Walter, y enseguida... Bueno, y continuamos en Ibipitá, desde el interior de la Tierra Colorada. Vamos a recordar un poco las efemérides de estos días, que son importantes. Ayer fue el 10 de mayo, porque está un poquitito lenta mi compu, está sobrecargada de cosas. El día del recuperador urbano, que le dicen, ¿sí? Que fue establecido... durante el primer Congreso Mundial de Recicladores realizado en el año 2008 en Bogotá, en conmemoración, del fallecimiento de 12 trabajadores del reciclaje que fueron asesinados y demás cuestiones. A partir de ahí se conmemora cada año el Día del Recuperador Urbano. ¿Qué es un recuperador? Ya vamos a hablar próximamente, en próximos programas, sobre cuestiones de residuos y demás. Varias cositas vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Pero, digamos... el recuperador es esa persona que recicla, digamos, que junta los residuos, ¿no? Ya sea dentro de un sistema, municipal, por ejemplo, o demás, o también en otras ciudades, por ahí en Apóstoles no se ve tanto, dentro de lo que es la economía circular, de lo que también ya vamos a hablar seguramente en algún programa, es aquel que digamos, recupera estos residuos, los quita de la parte o del área de lo que es un residuo, de lo que es basura, y lo transforma en una materia prima para que se pueda reutilizar, ¿sí? Son todas palabritas muy importantes, y todas comienzan con R. Se suelen llamar las 4 R, son 4 en realidad: recuperar, reciclar, reutilizar y hay otras, que después ya les digo, en próximos programas vamos a estar hablando de esto. Entonces, desde lo que es el Ministerio de Ambiente Nacional, de Argentina, ¿no es cierto?, se trabaja en políticas públicas que promueven, entre otras cosas, la educación ambiental a través del programa Capacitaciones de Acción Ambiental y demás, ¿no? Digamos, en esta gente, los recuperadores urbanos, son fundamentales dentro de lo que es la economía circular, justamente para reducir la cantidad de residuos que producimos, ¿sí? Como les digo, no quiero adelantarme mucho ni profundizar mucho en el tema porque vamos a estar hablando, pero simplemente quería comentarles que ayer se celebró el Día Mundial del Recuperador Urbano. Bien, mañana, hoy no tenemos nada en particular dentro de lo que son las efemérides que yo suelo decir en relación al agro, en relación al ambiente y demás cuestiones. Hoy puntualmente no tenemos ninguna efeméride para el día 11, pero sí mañana, que es el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Se celebra este día dedicado digamos, con la intención de concientizar a la población en general y fundamentalmente a aquellos sectores que están vinculados a los vegetales sobre la importancia de la protección y de la salud de las plantas para luchar contra qué cosa. Si protegemos la salud de las plantas o nos preocupamos y ocupamos de la salud de las plantas, ¿contra qué vamos a luchar? Convengamos que lo que yo siempre digo, ¿no? En el campo se produce el alimento de todos. Entonces, si velamos por la salud de los vegetales, luchamos contra el hambre y la pobreza. Además, obviamente, de proteger la biodiversidad y el medio ambiente y potenciar el desarrollo económico de las naciones. ¿Por qué? Porque si producimos cultivos sanos, producimos buenos rendimientos, altos rendimientos, y eso se traduce en un movimiento interesante de las economías, sobre todo de las economías regionales por ahí. Bien. La sanidad vegetal es esencial para la producción de alimentos y el mantenimiento de los ecosistemas saludables. Las enfermedades de las plantas pueden causar grandes pérdidas económicas y afectar negativamente el medio ambiente.
La promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la prevención de la propagación de enfermedades de las plantas son fundamentales para garantizar una agricultura saludable y sostenible. ¿Sí? El origen del Día Internacional de la Sanidad Vegetal es fue promovida por Zambia y aprobada unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución firmada conjuntamente por Bolivia, Filipinas, Finlandia, Pakistán y Tanzania. El Día Internacional es uno de los legados principales del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, que fue en el 2021, ¿sí? Así que esto es un resultado de esa convención. Esta efeméride se enmarca dentro del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y en particular el objetivo de desarrollo sostenible ODS2 o hambre cero, que se denomina. En este año, mañana, ¿no? El 12 de mayo del año 2023, la organización ha lanzado una campaña en la que se hace un llamamiento a la concientización y a la acción para mantener sanas nuestras plantas y ayudar a proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Las plantas, fíjense este dato que es fundamental, presten atención, producen el 80% de los alimentos y el 98% del oxígeno que respiramos. Así que, ¿qué les parece si son importantes y si nos tenemos que ocupar de su sanidad? Y de paso, como cerrando un poco esto y también el tema que estuvimos hablando con Osvaldo hace un ratito, siempre decimos, ¿no? En tanto los animales, los humanos, como los animales no humanos, cuando uno está bien alimentado, cuando uno está bien nutrido, generalmente no se enferma o se enferma poco, ¿no? O también se sana más rápido cuando se enferma. Bueno, a las plantas les pasa lo mismo. Si tenemos una planta bien alimentada, es decir, bien nutrida, con un suelo que le provea de todo lo que necesita para sobrevivir y demás, la planta o no se va a enfermar, o si se enferma por algún motivo, ya sea por algún insecto, alguna enfermedad, que puede ser algún hongo o alguna bacteria, se recupera mucho más fácil. Entonces, estos productos de los que hablábamos, estas tecnologías nuevas, producidas en Argentina, en esta empresa que se denomina Kyoshi Stone, que es una empresa argentina justamente que está hace muchos años produciendo nanofertilizantes, son fundamentales para mantener y promover la salud vegetal. Así que buenísimo, por eso también elegí al invitado del día de hoy, para que pueda hablar de esto de nutrición y de esta tecnología nueva, porque promueve justamente la sanidad vegetal. Una planta bien nutrida es una planta sana. Así que les recomiendo que investiguen un poco sobre nanotecnología y demás. También pueden seguir la página de Las Amalias, la página o el Instagram, Las Amalias Agroindustrial, separados cada palabra por _, y ahí pueden ver que siempre están haciendo publicaciones interesantes sobre diferentes cuestiones y los diferentes productos. También pueden escribir al número ese que les decía, que a ver si me sale o no, lo voy a tener que repetir nomás yo, porque buscarlo, así se los repito, cualquier cosita que quieran consultar, 3758-4389-59. Y nos vamos despidiendo porque ya está terminando el programa. Les recuerdo, el martes que viene nos volvemos a encontrar. Como les decía, mañana es el Día de la Sanidad Vegetal, ¿sí? El 12 de mayo. Y la semana que viene tenemos nuevas efemérides con nuevos temas, y vamos a tener nuevos invitados también, que se van a ir enterando a medida que yo vaya haciendo las publicaciones en @ivipitamisiones, que es el Instagram del programa. Y también, obviamente, Social Club 977 FM, ahí estoy un poco ida, me parece que ya... yo pensé que estaba bastante despierta, pero parece que sigo todavía con frío, aparentemente. Bueno, gente, les agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá. Les deseo un excelente fin de semana, que pasen bien, abríguense, no se enfermen, coman chocolate, que ayuda para calentar un poco el cuerpo, y nos vemos la próxima. Y recuerden que si queremos ver un cambio, debemos involucrarnos y provocarlo nosotros mismos. Los espero la próxima. Chao.